La charla, como sabéis, va a correr a cargo del compañero del Círculo de Podemos de Cádiz, Jesús. Él es profesor de Economía, de lo que ha estado desde el primer momento en este proyecto de Podemos. Y bueno, él solamente es eso, trabajando en el Círculo de Podemos de Cádiz, y a ver lo que nos cuenta. A ver, yo iba a echar media hora, 40 minutos, a la media horita me avisáis, ¿vale? Y la estructura un poco yo tenía pensado, pero yo la puedo modificar, improvisar si veis otra cosa, ¿eh? No tengo problema ninguno. Yo quería hablar un poco de la importancia de la cuestión de la deuda, porque la deuda es tan determinante, sobre todo en este periodo. La segunda reflexión que yo quería abordar tiene que ver con el problema de la deuda a nivel estatal, pero después, como habían pedido los compañeros, quería tocar al final algunas cuestiones de deuda municipal y abordar crudamente, lo digo cruda y pesimistamente, ¿vale? Pero si después hay más optimismo, y pues el tema del empleo desde una perspectiva municipalista, ¿eh? Pero yo voy a ser sincero porque yo lo veo, de manera cruda. Si alguien quiere que meta otra cosa ahora mismo, yo la meto, no tengo problema. Si quiere que quite algo, lo quito. Nada, vale, entonces esa es la estructura, ¿vale? Vale. ¿Por qué el tema de la deuda yo creo que es tan importante? Sobre todo para la gente que hoy tiene vocación de transformación de la realidad. La deuda es un campo de batalla, es la herramienta que está siendo utilizada de alguna manera para preconfigurar la sociedad que viene después. El conjunto de recortes, de políticas de austeridad aplicadas por el problema de la deuda, señala un modelo de sociedad que poco va a tener que ver con el modelo de sociedad que hemos conocido anteriormente. De alguna manera, la deuda está siendo la herramienta utilizada igual que lo fue durante los años 80 en América Latina. Sabéis que en América Latina en esos años hubo programas de ajuste estructurales muy fuertes, promovidos por el Fondo Monetario Internacional, que ensancharon enormemente las diferencias sociales, que permitieron la llegada de privatizaciones a todo el sector público. De alguna manera, bueno, pues durante 20 años América Latina vivió condenada por el tema de la deuda a aplicar políticas que fueron, bueno, tuvieron un coste social y ambiental enorme. De alguna manera hay una frase que repite Teresa, la diputada de Podemos, mucho, que nosotros decíamos antes de la inauguración de este proyecto, de esta herramienta, que es la frase de un filósofo esloveno que se llama Zizek. Cuando se anuncia mucho el tema de los brotes verdes, vemos que vamos a salir de la crisis, hay luz al final del túnel. Zizek decía, no vaya a ser que lo que veas al final del túnel es la luz de un tren que viene de frente, ¿no? Yo creo que ese es el problema de la deuda, es decir, para nosotros no es si hay una posibilidad de salir de la crisis. Yo francamente no veo ningún ratio, ningún indicador que a mí me asegure que se puede salir de esta crisis económica a medio plazo. No lo veo. No lo veo en la productividad, en las tasas de inversión, no lo veo. Pero aún así, aunque hubiera brotes verdes, el problema es qué tipo de salida a la crisis, qué tipo de sociedad nos vamos a encontrar. Esa es la cuestión fundamental, en lo que está el debate, lo que nos jugamos ahora, ¿no? Al mismo tiempo, de alguna manera, la deuda también es un campo de batalla ideológica. Es la excusa utilizada por las clases dominantes, por la élite de este país, pero por la élite europea también, para decir que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y por lo tanto ahora es el momento de los recortes, de los ajustes, de vivir como teníamos que vivir, ¿no? Porque hemos abusado de alguna manera, hemos abusado de lo público, del gasto público, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es un campo de batalla porque de alguna manera se ha construido en torno a la deuda un discurso que culpabilizaba a las víctimas de la crisis, las convertía en culpables y en cambio victimizaba a los culpables, ¿no? Es decir, este tipo de cosas. Yo creo que también, cuando analizamos la génesis del problema de la deuda, su desarrollo, quién se favorece de eso, yo creo que nos permite dotarnos de herramientas, de argumentos, de armas para combatir ese discurso, para señalar a los verdaderos culpables de la crisis, por lo tanto también para señalar un camino de salida a esta crisis, un camino distinto. Porque además, con esta crisis, yo creo que esto es lo importante que tenemos que entender, esta crisis es tan fuerte que no deja ningún espacio de negociación para las clases sociales. Los viejos proyectos de la izquierda reformista, donde había intentos de pacto entre clases, eso está pulverizado. No nos hagamos ilusiones, eso es un espejismo. Cualquier intento de volver a recuperar derechos sociales y laborales
de recuperar democracia solo va a poder ser así si arrebatamos privilegios a una minoría. Y al mismo tiempo, la consolidación de los privilegios o la extensión de los privilegios solo se puede hacer a costa de seguir pulverizando los derechos sociales y laborales de la mayoría. Ese es el contexto que tenemos. Entonces, la deuda es la herramienta fundamental de una minoría frente a la gran mayoría y por lo tanto también un discurso alternativo de la deuda, una visión alternativa y propuestas concretas de qué hacer con la deuda es lo único que nos va a permitir en este momento construir una salida alternativa a la crisis, una salida favorable para los intereses mayoritarios. Entonces, este es un poco el contexto que yo planteaba como contexto general, ¿no? Ahora, en cifra, ¿qué pasa con la deuda o qué ha pasado con la deuda? Y esto es lo que nos permite armarnos. ¿Qué ha pasado con la deuda? Pues en cifra, nosotros en 2011, 3 años después del inicio de la gran crisis financiera, teníamos 4 billones de deuda. El 400% del PIB, 4 billones, eso es impagable. Cuando alguien dice la deuda no se puede pagar, es que realmente no se puede pagar. Que 4 billones es una losa sobre este país. Por eso no es posible la recuperación a medio plazo. La deuda pesa como una losa. Ahora bien, y esto es lo importante, en 2011, solo el 16% de la deuda era deuda pública. Solo entre 600 y 650.000 millones de euros eran de deuda pública. Era mucho menor que la deuda pública de aquellos países que tenían problemas graves de deuda, ya fuera Italia, Grecia, Bélgica, pero también muy inferior en términos porcentuales a aquellos países que nos decían que, no podíamos, que teníamos que ajustar, que teníamos problemas de deuda muy graves. Teníamos menos deuda en términos porcentuales que Alemania y Francia en aquel momento. Pero yo creo que eso es lo importante. Ahora tenemos 1 billón de euros. El 100% del PIB. ¿Qué ha pasado en 3 años para pasar a cómo ha crecido tan rápidamente el volumen de deuda? ¿Cómo se ha convertido en un problema la deuda pública? Bueno, eso es lo primero que tenemos que saber. Es decir, ha pasado algo, pero nunca tuvimos un problema de deuda pública en este país cuando se decía que sí lo teníamos. Y no teníamos un problema de gasto público. Porque en este país el gasto público era muy inferior al gasto público medio de la Unión Europea y muy inferior al de los países que están en mejores condiciones que nosotros. Los países que están mejores, que no sufren la crisis, son los que tienen más gasto público que nosotros, no los que tienen menos. Ahora, si el 16% era deuda pública, el 21% era deuda de la familia. Tampoco era algo extraordinario, pero claro, esa también era la excusa para decir hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Habría que analizar ese 21% de deuda de la familia. Habría que recordar, y yo creo que sobre esto hay que hacer un balance, y me gustaría que lo abordáramos en la discusión del debate, que durante 15 años se construyó un modelo donde el precio de la vivienda subía todos los años vertiginosamente. Tenemos memoria, deberíamos tener memoria. Y los salarios reales estaban congelados. Solo se podía acceder a la vivienda en un país donde se apostaba por la venta, es cierto, pero además, bueno, tenemos que, no hay solo raíces culturales, también hay una dejación de funciones de alternativas a la propiedad por parte del sector público. En ese momento no se apostaba no solo por la VPO, sino por alquileres públicos, no se apostaba por nada. En este país, para poder acceder a la vivienda, había que endeudarse. No había otra forma. No había otra forma. ¿Os acordáis que al principio eran hipotecas a 20 años, después a 30 años, después a 40 años, hemos llegado a tener hipotecas a 50 años? No había otra manera. Decir que de alguna manera hemos vivido por encima de nuestras posibilidades porque había que endeudarse es ocultar la otra cara del endeudamiento. Y es que en este país la banca durante esos años fue el negocio más rentable del mundo, la banca española. No hubo negocio más rentable que el de la banca española. ¿Dónde están los dividendos que se repartieron durante esos años en la banca española? Que después hemos tenido que rescatar esa banca con dinero público, pero se repartían dividendos enormes durante esos años. ¿Dónde están el dinero en los bolsillos de promotores y constructores durante esos años? ¿Dónde están? Se repartieron dividendos también impresionantes. Hoy no se sabe dónde están, porque con la ley de sociedades que tenemos puedes hoy cerrar una sociedad que prácticamente tiene una grúa, una oficina y demás, y no tienes por qué responder con el dinero que te has llevado durante años. No tienes por qué responder ante nadie. Pero hay que recordar eso, porque es la otra cara del endeudamiento. El endeudamiento de la gente para pagar vivienda a esos precios significaba que alguien se estaba enriqueciendo por el otro lado. E insisto, si el 16% era deuda del Estado y el 21% deuda de la familia,
el montante restante era el de las empresas y fundamentalmente el de las empresas financieras. Ellos sí que habían vivido por encima de sus posibilidades. Para que veáis cómo funciona esto, durante esos años el Banco de España y el Banco Central Europeo animaba a prestar masivas cantidades de dinero de la banca a los ciudadanos. ¿Cómo lo animaban? Porque creo que ahí está la irresponsabilidad de un modelo. No sé si sabéis lo que es el coeficiente de reserva. El coeficiente de reserva es lo que los bancos guardan de lo que tú ingresas, de tus ahorros. Si ingresas 100 euros, pues el porcentaje que se queda al banco para cuando vayamos a acudir a por nuestros depósitos esté ahí, una parte de los ahorros, ¿no? Nosotros llegamos a tener el 2%. El 98% restante de nuestros ahorros se dedicaban a la especulación, a actividades financieras, a la titularización y a los préstamos masivos a la gente. Claro, si se hubiera querido que en este país se prestara con más responsabilidad, no se hubiera dejado tener un coeficiente de reserva que no lo tenía nadie en Europa, el 2%. Nadie en Europa. Entonces, claro, pero para engrosar los montantes millonarios de dividendos, de promotores, constructores, lo que implicaba a nivel de corruptelas municipales, puede ser después una discusión, de la banca como negocio más rentable del mundo, había que prestar mucho. Había que hacer hipotecas larguísimas, cada vez más, ¿no? Porque eso es lo que hacía que el precio de la vivienda pudiera subir. Si se congelaban los préstamos, ahí había una especie de cuello de botella para que continuara el ascenso del precio de la vivienda. Entonces, yo creo que estos son los primeros datos que nos dicen que quienes han vivido por encima de sus posibilidades no hemos sido nosotros, y de luego el causante de la crisis no fue el gasto público, ni por el montante de gasto ni por el montante de deuda. Ahora, en estos años, la deuda se ha multiplicado, se ha convertido en un problema real, serio, que asfixia las posibilidades, las potencialidades de salir de otra manera de la crisis. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto es lo que vamos a impugnar. Pues yo al menos me gustaría que discutiéramos la impugnación de esta deuda. Yo creo que tiene algo de ilegitimidad. Pues lo que ha pasado en estos años es lo siguiente. Uno, un rescate bancario que ya conocemos, cuyo importe estima el FROB de 250.000 millones de euros, el 25% del PIB. A cambio de nada. No ha habido ninguna contrapartida pedida a la banca a cambio de 250.000 millones de euros. Debemos hacernos cargo de una deuda cuando ha sido para el rescate de un sector privado irresponsable que había repartido dividendos millonarios durante años. Yo planteo que no, lo pongo aquí como tesis, a discutir, no pasa nada. Creo que no es nuestra deuda. Esa deuda privada se ha convertido en deuda pública porque ha habido unos políticos cómplices de esos intereses privados. Por no decir que parte de esos rescates tienen que ver con la cierta gestión también de ciertas cajas de ahorro. Y eso es un drama, y yo creo que también debe salir en la discusión, porque después yo voy a proponer un tipo de fórmula bancaria que requeriría cierto control social, y yo a día de hoy tampoco tengo claro qué es el control social. ¿Cómo podemos tener control sobre nuestros ahorros, control sobre las finanzas? Bueno, esa es la primera razón porque la deuda pública se ha disparado. Es decir, el recorte masivo en gasto público tenía como intención dejar espacio en la hacienda pública para pagar una deuda que iba a crecer, porque se sabía que iba a venir el rescate bancario. Es decir, nosotros hemos sacrificado empleo público en sanidad, en educación, en muchos otros sectores, hemos condenado a una generación entera a no poder encontrar empleo público, porque había que pagar a la banca española y a sus caprichos, sus irresponsabilidades. Pero también, y hay que decirlo, la banca española al mismo tiempo tomaba prestado dinero de la banca alemana, de la banca holandesa, de la banca francesa. Es decir, como llegaba un momento que no tenía liquidez suficiente para seguir prestando masivamente, pedían prestado los bancos del centro de Europa. A eso la banca española debía dinero. De ahí el interés de Merkel, o el interés de otros países, de que nosotros rescatáramos a la banca española, porque si no rescatábamos a la banca española, quien entraba en crisis, la segunda ficha del dominó, eran los bancos de esos países. De alguna manera, bueno, pues también hemos tenido un gobierno cómplice y títere de los gobiernos, las dos cosas, porque todo el mundo aquí tiene intereses en juego, nuestra élite tiene intereses en juego,
pero cómplice y títere de los gobiernos del centro de Europa. De alguna manera Merkel dice, si yo no quiero que la crisis me llegue a mí, que le va a llegar, tengo que intentar poner un dique, y ese dique es prestarle dinero o imponer programas de austeridad fuertes para que los países del sur rescaten a sus bancos, porque sus bancos son los que le deben dinero a mis bancos, ¿vale? Segunda cosa por la que nos hemos endeudado, y esto también yo lo impugnaría. En este país tenemos una estructura fiscal fuertemente regresiva, es decir, fuertemente injusta. Os doy un dato. En este país, las rentas del trabajo pagan o contribuyen al 82% de los ingresos fiscales. Claro, eso sería proporcional, no digo ya justo, sería proporcional si en este país las rentas del trabajo tuvieran el 82% de la riqueza. Pero es que tenemos el 40% de la riqueza y contribuimos al 82% de los ingresos fiscales. En este país hay alguien que no está pagando impuestos. Y ese alguien lo tenemos clarísimo. Con esta estructura fiscal que al final hace que el IRPF sea súper oneroso para las clases altas, donde el impuesto de sociedades, gracias al conjunto de desgravaciones, bonificaciones, donaciones al capital, hoy una gran compañía en este país, una gran compañía, no una mediana empresa, una pequeña empresa, una gran compañía en este país, paga de media de impuestos el 12%. El 12%, cuando el impuesto de sociedades hasta hace un año estaba en el 35%. Al final, como el conjunto de desgravaciones pagan el 12%, mucho menos que un trabajador medio, mucho menos. Entonces, claro, no hemos querido subir los impuestos a los que más tienen, que hemos hecho endeudarnos. De verdad, este país tiene que pagar ahora una deuda impresionante, tiene que renunciar a cosas que son básicas para el mantenimiento de la cohesión social y ambiental, porque no hemos querido meterle mano al dinero de los que más tienen. Yo pienso que no. Yo pienso que habernos endeudado por eso nos genera una deuda que es ilegítima. Que hay complicidad de la élite de este país, política con la élite económica de este país. No hemos querido, no es nuestra deuda, no es nuestra deuda. Es país de la estructura fiscal de un país del tercer mundo. Entonces, hay que decirlo. O hay que decir también que los inspectores de Hacienda de este país, que no creo pertenezcan a ninguna célula terrorista peligrosa, ellos mismos, su informe, dicen que en este país se evaden anualmente por parte de las rentas altas de este país 80.000 millones de euros. Eso significaría que podríamos dar a los 6 millones de parados en este país un subsidio mensual de 1.200 euros. Fijaos la cifra. Entonces, creo que es la segunda cosa que yo impugnaría. Es decir, de verdad, no hemos tenido que endeudar, no había alternativas para endeudarnos, no la había. ¿Tenemos que pagar esta deuda? Bueno, tercera cosa que yo impugnaría. La deuda es un negocio. La deuda pública ha sido un negocio. Ha habido gente que se ha enriquecido con la deuda pública, por muchas vías. Os cuento una vía, la más absurda. Yo, Estado, he tenido que rescatar a la banca privada. Entonces, he dado dinero. Como me he quedado sin dinero, tengo que pedir prestado. ¿A quién le pido prestado? Lo pido prestado a quien yo he rescatado. Con lo cual, al final, bueno, estamos de verdad pensando que debemos pagar esa deuda. A mí me parece una verdadera estafa. O sea, bueno, esto puede ser marca España, ¿no? Pero bueno, marca Grecia, marca Portugal. Pero que nadie ponga el grito en el cielo, que se vea con normalidad. Bueno, pero hay otra forma de hacer negocio con la deuda pública. Tiene que ver con, no sé si lo sabéis, con el Tratado de Maastricht, me imagino que sí, que es el tratado por el que se implementó la moneda única europea. El Tratado de Maastricht tenía una cláusula, una condición. Decía que los bancos centrales y el Banco Central Europeo no podía prestar directamente a los países. Ellos prestan a los intermediarios financieros, a los grandes bancos, y los bancos a los países. Claro, en el momento donde pagábamos más por nuestra deuda pública, en torno al 6% de intereses, nosotros, el Banco Central Europeo le estaba prestando a los bancos al 1,5%. Y con ese dinero, los bancos prestaban a nuestro país al 6%. Francamente, de verdad nosotros tenemos que favorecer ese negocio de la deuda. Y pedimos más dinero para pagar los intereses de una deuda
de esas características. Pero es que hoy el Banco Central Europeo está prestando a los bancos al 0,2%. Entonces, esa otra vía. Y la tercera vía era la prima de riesgo. Esas maravillosas agencias neutrales, angelicales, ¿no? Que en su momento decían, si un país es mal pagador, entonces habrá que subirle el interés. No sé si es lo que hay que hacer cuando un país tiene potencial de no pagar, subirle. Entonces ponían una prima por riesgo, un interés añadido. Claro, entonces tienes ahí una serie de agencias de calificación de la deuda que se dedican a eso, es decir, quién es mal pagador o quién es buen pagador, que a su vez tienen acciones en quienes nos prestan el dinero. Es decir, yo te digo que tú eres mal pagador, te voy a subir el interés y yo, por otro lado, tengo participación en el banco que te va a prestar el dinero. Yo sé que esto da risa, pero es que esta risa supone la supresión de miles de puestos de trabajo, de miles de gente que no puede hoy opositar, de servicios públicos que están en bancarrota, de ayuntamientos a los que ya se les deja de inyectar dinero y aparecen los problemas que tenemos. Este chiste político al final tiene consecuencias sociales impresionantes. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo os propongo tres cosas antes de pasar al tema un poco municipal. A ver, la primera cosa que yo planteo es que no suene muy provocado. La metralleta. Yo iba a ir más light, ¿no? Básico con el tema de la cámara ahí. Lo primero que yo creo que hay que decir en este país es que hay que constituir una auditoría ciudadana de la deuda. ¿Eso qué significa? Que vamos a poner a un auditor público, privado, bueno, público ya sabemos quiénes son conniventes con esto, ¿no? O no, yo creo que nos tenemos que dotar de estructuras que analicen en torno a qué nos hemos endeudado. ¿Cuánto ha costado endeudarse? No subir los impuestos a las clases altas. ¿Cuánto ha supuesto el rescate bancario? Yo he dado cifras. ¿Cuánto ha supuesto el negocio de la deuda? ¿Y en qué nos hemos gastado el dinero? Yo quiero también saber después para qué hemos pedido ciertas cosas. En torno a eso, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de pedagogía política de determinar que la deuda es ilegítima. Y cuando la deuda es ilegítima, no hay que pagarla. No hay que alarmarse. No hay que alarmarse. Es decir, hay muchos países que no han pagado su deuda y no les ha ido mal, les ha ido muy bien. Pero además que aquí hay una cosa clara. Cuando tú vas al banco y dices, oye, yo te voy a pagar, pero tengo dificultades, al final acabas peor. Yo te reestructuro tu deuda y acabas pagando intereses durante mucho más tiempo. Fijaos, cuando los países del tercer mundo, del mal llamado tercer mundo, negociaban su deuda, no decían que no la pagaban, negociaban su deuda con el Fondo Monetario Internacional, pasaba que al final, a medio plazo, pagaban más de intereses. De hecho, hoy no, hace una década, tengo los datos de hace una década, un poco de cosa, lo reconozco. Pero desde el año 80 hasta el año 2000, los países de la periferia habían pagado 4 veces su deuda. 4 veces. Y estaban 6 veces más endeudados. Fijaos lo que significa reestructurar la deuda bajo el amparo de la Troika, bajo el amparo de la Fondo Monetario Internacional. En cambio, cuando tú dices yo no pago, ¿quién tiene la sartén por el mango, la iniciativa y la negociación en ese momento? Cuando tú dices, tú tienes títulos de deuda pública y vosotros tenéis títulos de deuda pública mía y yo digo, yo no voy a pagar esa deuda. ¿A quién le vayan a colocar vuestros títulos? ¿Cuánto va a valer vuestro título al día siguiente? 0. Y entonces os vais a sentar conmigo. Y ahí viene el título de la negociación. Eso es lo que hizo un gobierno que yo, francamente, no soy muy simpatizante de él, que es el gobierno de Ecuador. El gobierno de Ecuador dijo el 70% de la deuda dictada es ilegítima. No la voy a pagar. Todos los poseedores de títulos se echaron las manos a la cabeza. Pero claro, querían vender los títulos. No encontraban a nadie que se los comprara. Entonces el gobierno de Rafael Correa compró esos mismos títulos a un 10% de su valor. Fijaos qué forma. Pero yo creo que esto es clave. Si no auditamos la deuda y nos ponemos en una posición de impagar la parte ilegítima, al final este volumen va a mermar las posibilidades de una salida alternativa a la crisis. ¿Lo va a hacer?
1 billón de euros va a pesar como una losa en dar posibilidades alternativas. La segunda cosa que evidentemente hay que proponer es cambiar la fiscalidad, la estructura fiscal de este país. Este país no puede seguir teniendo esta estructura fiscal. La tercera cosa, más provocadora. Yo lo que os planteo no es banca pública. No. Yo lo que planteo es expropiar el conjunto de la banca. No expropiar el ahorro. El ahorro es de los ciudadanos. Yo no me meto en el ahorro. ¿Qué es un sistema financiero? Un sistema financiero no es solo más que un intermediario. Hay gente que tiene ahorro y hay gente que pide prestados para invertir o consumir. La banca no hace nada, ninguna otra cosa que hacer de intermediario. El problema es que en esas intermediaciones la banca sí tiene potestad de decir qué hace con el ahorro de la gente. Si en este país queremos recursos para establecer una palanca y cambiar el modelo social y alternativo, necesitamos recursos de una fiscalidad distinta, pero también necesitamos tener potestad de control sobre el ahorro de este país. El otro día leía un artículo muy bueno de una corriente venezolana. Sé que estas palabras son un poco, bueno, nombrar al demonio, pero una corriente interesante. Y hacía un balance sobre la evasión de capitales en Venezuela en la década pasada, porque el gobierno de Chávez, y sobre todo el gobierno de Maduro, había sido muy timorato con la banca, muy permisivo con la banca. Había años que se había evadido un montante de dinero y similar al 50% de la renta petrolera. Y sabéis que Venezuela es el quinto país productor de petróleo del mundo. ¿Cómo? La banca era el principal instrumento de evasión, a través de múltiples fórmulas de titularización, de financiarización, de múltiples. Nosotros, si queremos invertir en ciertos sectores y dar crédito para consumir en ciertos sectores, necesitamos control sobre el ahorro. No podemos seguir que el ahorro esté en manos de quien solo quiere el ahorro para el beneficio y el lucro privado. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y además habrá que poner medidas para la fuga de capitales. ¿Cómo lo hizo Islandia? Otro país que, bueno, no tiene por qué ser el demonio, pero Islandia hizo una cosa muy interesante. Porque cuando tú tomas medidas fuertes, los capitales intentan evadirse. No. Seamos serios. Si queremos ir a por todas, vamos a por todas. Pero sabemos los riesgos de esto. Cuando Islandia vio que tenía que meter mano a los banqueros, dijo: lo que me va a pasar al día siguiente es que los capitales se me van a ir. Ya descapitalizar el país. Entonces voy a poner una tasa impositiva a la fuga de capitales. Le decía a cada cual: tú puedes hacer con tu ahorro lo que tú quieras, pero por cada euro que te lleves, yo te pongo 1 euro de impuesto. ¿Cuántos capitales se fugaron? Muy poco. Muy poco. Yo dudo que algo, Evidentemente, si se va algo es porque hay bancos que son privados que están haciendo, viendo las fórmulas para evadir el capital. Pero con fórmulas de ese tipo, tú al final tienes las posibilidades de tener los recursos que no tenemos para cambiar el país. Bueno, eso es lo que yo lanzo, con problemas de deuda, su génesis, gestación, desarrollo y alternativas. Bueno, algunas, ya digo, son provocadoras, pero si queremos jugar en primera división, hay que poner las cartas encima de la mesa. Si no, podemos seguir discutiendo muchas cosas, pero no le vamos a meter mano al problema, ¿no? Después, yo creo que en torno al tema de deuda, municipios y demás, seamos sinceros, la estructura fiscal de este país y la forma de financiación de los municipios de este país, ¿cuánto tiempo llevo? 45 minutos. Joder. No, sigue, ¿no? Todavía no La forma de financiación de este país, de las administraciones, hace que al final los ayuntamientos sabéis que tienen muy pocas posibilidades de modular sus ingresos. Muy pocas. Muy pocas. El IBI y algunos impuestos más y poco más. Pero que al final de lo que viven los ayuntamientos es fundamentalmente de los ingresos que provienen de otras administraciones. Eso deja a los ayuntamientos muy encorsetados, con un margen de maniobra muy estrecho. Pero hay algunas cosas sobre deuda que podíamos señalar. Me voy a saltar algunas cuestiones de lo que ha sido la forma habitual de ingreso de los municipios en la década pasada, que fue la recalificación de suelo.
En la medida en que queríamos asumir servicios públicos para ganar elecciones, etcétera, etcétera, en vez de negociar la financiación de servicios públicos con otras administraciones, ¿no? Pues recalificábamos, apuntábamos al boom inmobiliario. Eso también traía una connivencia especial de que recalificaban los suelos con los empresarios que hacían negocio con la vivienda. Quizás Jerez es un caso muy particular porque dispone de abundantes suelos y es verdad que el precio de la vivienda en Jerez no se disparó como en otros sitios. Es verdad, pero aún así, como en cualquier otro sitio, la recalificación del suelo era la forma de ingreso, ¿vale? Entonces, es muy difícil en este momento, no hay ningún caso que alguien pueda decir yo no pago la deuda, porque como te cierran el grifo por arriba, no tiene forma de ingreso alternativo. Lo que hay en este momento en algunos ayuntamientos es algo que a mí me parece interesante, que es la declaración de deuda ilegítima, de impugnar cómo se ha afectado esa deuda. Eso yo creo que es un primer paso. Hay incluso ayuntamientos, yo no he visto la página web de Jerez, me imagino que sí, por el tamaño de Jerez, que están obligados a publicar sus cuentas en la página del Tribunal de Cuentas. Yo lo miraría. Me parece que es una cosa que el Círculo de Podemos debería tener. El presupuesto de Jerez, que tiene que estar en la página del Tribunal de Cuentas. Y además, si no está en un Excel, pues demandarlo. Eso te lo tienen que dar en un Excel. O sea, ese tipo de documentación. Todavía está aprobado estos días. Pero lo de los años anteriores tienen que estar también, ¿vale? Hay cosas que sí podemos impugnar, por ejemplo, y podemos decir por qué. Sabéis que el plan de pago a proveedores se ha financiado de la siguiente manera. Para adelantar el pago a los proveedores, y a mí me parece una cosa que hay que pagar a los proveedores, me parece. Se está haciendo con avales de banco al 5%, mientras que los bancos están teniendo créditos al 0,2%. ¿Por qué hay que hacerlo así? ¿De verdad debemos pagar esos intereses del plan de pago a proveedores? Es una cosa que sí se puede hacer. Es decir, sí se puede, de alguna manera, constituir redes de municipios contra la deuda, contra la austeridad, que renegocien esa parte de la deuda. Eso sí se puede hacer, por ejemplo. A mí me parece que la banca privada se está enriqueciendo con el plan de pago a proveedores y nosotros, como municipios, no como uno solo, como red de municipios, sí queremos de alguna manera que lo haga el ICO, que lo haga cualquier agencia pública, institución pública, pero yo lo pago al 5% unos intereses de unos bancos que están recibiendo créditos al 0,2%. ¿Por qué? ¿Por qué me hace falta ese intermediario? Ese es un tipo de cosas que se puede hacer. Otra cosa que se puede hacer es demandar, por ejemplo, los contratos, ya no la utilidad de algunas cosas que se habrán hecho. Porque, como en toda ciudad, hay cosas, calles que se levantan, que se vuelven a levantar 3 meses después, rotondas que se... Esto ya hemos estado una década viendo ese tipo de cosas. Pero sí hay una cosa que llama la atención, y eso también se puede impugnar en una auditoría ciudadana de la deuda, y es que de repente, obras que estaban presupuestadas a X, cuando termina la obra, se han pagado 2 y 3X, y no se justifica nada. Cuando no se justifica nada, hay que decirle, vamos a ver, yo pago X, si tengo que pagar X, si veo que aquí no, pero 3X yo no voy a pagar. Ese tipo de cosas sí son útiles ahora. Bueno, creo, o sea que no sé. Yo creo que en torno a la deuda, pero ya digo, el margen de maniobra es muy estrecho. El municipio es el que menos margen de maniobra tiene para en este momento impugnar la deuda, no pagarla, y sobre todo municipios aislados creo que tienen la dificultad de al final quedarse sin ningún tipo de financiación. Es decir, si nosotros ganamos mañana la alcaldía de Jerez y solo ganamos la alcaldía de Jerez y mañana nos quieren cerrar las puertas porque nos hacen triza, nos pueden hacer triza. Claro, eso también requiere, porque es importante auditar la deuda, porque eso es un esfuerzo con los ciudadanos. Es decir, auditar la deuda es sacar a la calle este tipo de cosas. Es denunciar tal obra, es denunciar lo del plan de pago proveedores, es denunciarlo en la calle. Eso es lo que te puede hacer fuerte. Tener 5 o 6 concejales con una ciudadanía que les conoce esto, o 7, 8, 14, creo que es insuficiente. Creo, pero me imagino que saldrá después. Y en torno al tema del empleo, francamente, yo soy muy pesimista con que un ayuntamiento, es verdad que si nos liberáramos algunos ayuntamientos de la carga de la deuda pública que tenemos, ayuntamientos como el de Jerez y el de Cádiz, podrían generar distintos servicios públicos, potenciarlos, generar otro tipo de... Claro que tendríamos, pero yo soy muy pesimista porque no tenemos competencia en materia de empleo, no las tenemos. Ahora, aún así yo creo que hay cosas en materia de empleo que se pueden hacer que no van a afectar
enormemente a los índices de empleo, pero pueden incidir positivamente, pueden ser pequeños ejemplos. Sabéis que hay un informe que salió hace un mes que analizaba todas las externalizaciones de servicios que se habían producido en los últimos años. Entonces, no había ninguna donde los servicios públicos hubieran mejorado. Y además, sabéis que cuando se han externalizado servicios públicos en los ayuntamientos, lo que se ha hecho es a costa además de la precariedad laboral. Reducir horas, reducir salarios, reducir condiciones, etc, etc, etc. Yo lo que planteo es que, volviendo a recuperar determinados servicios públicos, por el margen de beneficio industrial que siempre ganan esas empresas, podemos hacer que sea para potenciar empleo, mejorar el subempleo. El subempleo, bueno, el número, hay gente que está trabajando 15, 20 horas en el empleo público. Bueno, a lo mejor es que podemos aumentar las horas que están trabajando algunos trabajadores. Pero para eso hay que rescatar los servicios públicos, hacer un análisis con los trabajadores. Yo creo que es muy importante ese tipo de cosas. La complicidad con la gente que está ahí, que sabe de verdad cómo se reparte el empleo, quién se está llevando qué, cuántos jefes hay, de qué compañía, de tal, que se llevan una parte importante también de esto, y sobre todo trabajar con el beneficio industrial. El cálculo que nosotros hacemos en Cádiz, hemos empezado a trabajar en esto, es que en algunas contratas mejoraríamos mucho la cuestión del subempleo. Que a lo mejor no creamos empleo nuevo, pero sí dejamos que haya, o sea, deja de haber mujeres que están a 15 horas y podemos pasar las 30, 25 horas. Eso se puede hacer. Otra cosa que nosotros planteamos es la desobediencia municipal energética, por ejemplo. Es decir, con la vieja ley se podría hacer, pero con la nueva ley hay que ir a desobediencia. Pero nosotros tenemos que plantearnos un plan de energía que haga que las ciudades sean eficientes desde el punto de vista energético. Esto crea empleo. Un kilovatio de energía renovable crea 4 veces más empleos que un kilovatio de energía convencional. No solo tenemos un compromiso con el cambio climático, además también genera empleo. ¿Qué significa esto? Que tú puedas, si tenemos compañías de electricidad, algunas son distribuidoras de municipios, en Cádiz lo tenemos, el 51% de eléctricas de Cádiz es del ayuntamiento. Si tienes al menos la distribución, pero es que en la distribución, la comercialización, pero es que en Cádiz tenemos además la distribución, es decir, que con que generara energía fotovoltaica en los polígonos industriales, podrías abaratar la factura de la gente, la podrías abaratar, porque va directamente a la red y tú le compensas a la gente, ¿vale? Pero además estás creando empleo en la ciudad, estás creando 4 veces más empleo que con la energía. Ese tipo de cosas son factibles, reales, se pueden hacer. Y además cuando bajan las facturas de la energía, de la luz que está pagando la gente, ¿qué tipo de trabajo se está creando en Cádiz? Yo no sé mucho de Cádiz, pero me la juego, porque veo Cádiz, porque veo los pueblos. Mucha gente se está viendo su pequeña tiendecita, se anima a eso, ¿no? Son inversiones poco arriesgadas, bueno, poco arriesgadas en términos macros. Para muchas familias pone un capital ahí que no sabe si después va a recuperar. Ese tipo de negocios acaban cerrando, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque en las ciudades no hay para consumir. Cuando tú estás bajando el precio de la luz, estás liberando una parte. Nosotros, el cálculo es que podemos, entre el 80 y el 90% del precio de la luz, se puede hacer. Lo que pasa es que esto nos lleva a otro conflicto, y con los márgenes de beneficio que tienen las compañías privadas de energía. Claro, ahí es donde está el rollo, y esto, la nueva ley de energía lo que viene es a consolidar y a blindar los beneficios de esta gente. Pero se pueden hacer ensayos de desobediencia energética si conectamos municipios. Si tú haces eso, ese tipo de renta que hidrata a alguna familia no sirve para mucho, para grandes consumos, sirve para el consumo de la tiendecita. Sí, sirve para mantener el pequeño empleo que se está creando en la ciudad y que genera mucha incertidumbre a la gente que lo está creando. Sí, es verdad, no tenemos muchas posibilidades en los municipios de mejorar enormemente los ratios, pero hay como 3, 4, 5 cosas que se pueden hacer que sí pueden mejorar el empleo en las ciudades. Pueden ser como pequeños ensayos de lo que haríamos si asaltamos el gobierno autonómico, ¿no? O el gobierno. Te puedes agarrar a cosas factibles, ¿no? Entonces, bueno, no sé, que me estoy enrollando mucho y pasamos así, ¿no? Pasamos al debate y le metemos manos a hacer estas cosas. Yo dejo ahí abiertos 4 o 5 temas y le metemos